Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente para compartir la realidad de la gente de campo y en este caso invitarlos a la ya abierta exposición rural de Río Cuarto que ha comenzado. El sábado es la inauguración oficial. También los invitamos a la emisión en vivo que se dará desde la Sociedad Rural de Río Cuarto por el canal rural para todo el país. ¿Y qué compartimos hoy? Tenemos más material logrado en la jornada de rendimiento potencial de maíz y también hablaremos sobre agroclima. En la primera jornada de actualización técnica en producción vegetal, rendimiento potencial de maíz, estuvimos presentes en el Paseo de la Ribera de la ciudad de Río Cuarto y en este caso compartimos la nota lograda con el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas del INTA Manfredi. Ellos hace 17 años que realizan ensayos a campo justamente sobre rendimiento potencial de maíz. Bueno, mira, lo primero que antes de entrar a hablar de riego, lo que les presenté fue que la demanda mundial a futuro de alimentos va a ser importantísima y los sistemas actuales no, o sea, las estadísticas que se manejan no van a llegar a cubrir esa demanda. Por lo tanto, hay que mejorar la producción. Hoy el riego es no la única, pero con muy alto impacto, una de las herramientas que va a permitir mitigar esa demanda futura de alimentos a través de justamente el incremento que tiene la producción en secano. Los sistemas actuales productivos nuestros en casi todo el territorio provincial se hace con déficit hídrico. Los años secos muy marcados, los años húmedos menos marcados, pero los años normales con déficit. Entonces, según las regiones, en algunos casos con unos pocos milímetros extra de riego o en otros con muchos más, se logran sacar rendimientos mucho más grandes, como mostraba en la charla. En el caso del trigo hemos duplicado la producción de riego secano, trigo un cultivo que se hace en invierno, por lo tanto no tiene mucho aporte. En el caso de maíz incrementó un 50% y en la soja un 30%. Eso a nivel de un lote, imagínate eso a nivel de una región, el impacto en producción de futura comida es muy importante. Bueno, y hablando justamente de la posibilidad de hacer riego y de control en los lotes, lo que implica el riego, también podemos decir que el control de nutrientes es mejor, porque me imagino que al tener que controlar cuánta agua le vas a poner a un cultivo, con más detalles, con más tecnología, ¿se da la posibilidad de mantener mejor el suelo? Sí, cuando uno hace riego tiene que saber que en realidad pasa a ser responsable de la utilización de un recurso que es para todos, ¿no? Y tiene la ventaja de poder disponerlo porque su campo tiene agua o porque tiene los recursos para extraer. Por lo tanto, nosotros sugerimos y venimos casi implorando que el riego debe ser utilizado de una manera muy eficiente. Eso a través de, por ejemplo, el monitoreo del agua o regar en función a la necesidad del cultivo y no al ojímetro. Cuando uno ya empieza a meter riego, empieza a meter insumos y quiere incrementar la producción, necesariamente tiene que ser eficiente en el uso de insumos. Porque si yo no agrego los insumos, lo que me va a pasar es que lo que voy a estar sacando es sobreexplotando el suelo. Entonces, el manejo nutricional también es una herramienta que hay que tener muy en cuenta, porque si yo a altas producciones no la compenso con reposición de nutrientes, lo más seguro es que tenga una degradación física del suelo muy rápida. Por lo tanto, como te decía hace un rato, producir maíz en secano o producir maíz con riego son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Ya el hecho de poder disponer de agua y poder manejar el cultivo es otro sistema productivo. Por más que el producto final sea siempre el mismo, el grano de maíz, la realidad es que el manejo es totalmente distinto. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. Protesta.
Los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias anunciaron en el Congreso de CREA 2013 la realización de una protesta tambera nacional que se llevará a cabo frente al Ministerio de Agricultura de la Nación el próximo 11 de septiembre. Incertidumbre. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales expresó que el sector inmobiliario rural argentino está atravesando un frente crítico de gran incertidumbre debido a las restricciones a la adquisición de las divisas, la gran carga tributaria y a una alarmante suba de costos. El ingeniero agrónomo Mauro Huberto estuvo disertando en la jornada sobre rendimiento potencial de maíz sobre diagnóstico de las necesidades de riego para un mejor uso del agua. Al concluir su disertación, por supuesto, le pedimos su palabra para todos ustedes. Si se quiere, lo que se quiere poner sobre tablas en términos generales la falta de cuantificación que tenemos en los sistemas a la hora de, por ejemplo, hacer un balance hídrico, que es relativamente sencillo, pero un balance es un pequeño modelo simplificado que requiere de información lo más certera posible para ser eficiente. Entonces, cuando uno plantea eso a niveles tecnológicos, la tecnología está disponible, las metodologías están disponibles, pero en términos generales, cuando uno sale al medio, se da cuenta que hay bastante poca mensura, poca medición de lo que está pasando en un sistema que bajo riego uno esperaría que sea ajustado. ¿Sí? Ajustado en términos de agua de suelo, ajustado en términos de datos climáticos y ajustado en tecnología acorde a la situación a la cual queremos plantearlo, porque realmente tenemos disponible el agua, tenemos disponible el suelo, digamos, y muchas veces los datos que se necesitan para hacer ese balance no son tan tangibles, sino que son datos que se tienen que transformar en información, y un poco lo que queremos poner en discusión, que la tecnología está disponible, Aciagro la dispone y la trabaja desde hace ya muchos años, más de 10, y es con la que nosotros venimos trabajando hace muchos años y cada vez tiene más adeptos en términos de la persona que una vez que conoce la información, encuentra la utilidad, difícilmente pueda dejarla. Sobre todo a la hora de eficientizar un recurso que es tan importante como el agua, que es el motor de la producción. Ingeniero, recién la doctora Blaracín, hablando del tema de agua y capas geológicas y la necesidad de controlar para hacer los pozos, me decía que se han encontrado con fertilizantes en capas bastante bajas, y yo pensaba, ese productor puso fertilizante de más, ¿no midió? Bueno, esa es una hipótesis. En realidad, digamos, hay en la dinámica de nuestros suelos, que sobre todo sobre los que se debe haber referido la doctora, son muy permeables, con mucha historia, en algunos casos de uso agrícola, y realmente a la hora de encontrar fertilizantes, el equilibrio evidentemente entre lo que se colocó y pudo extraer el cultivo, en los momentos que se colocó, algo en el balance no funcionó, hubo un sobrante y fue a parar en este caso a las napas. Ese es un problema que nosotros todavía no lo sentimos tanto, porque se están desarrollando relativamente pocas políticas al respecto, pero que es un problema que, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa ya lleva muchos años y son indicadores de sustentabilidad ambiental de la producción. Dentro de la jornada de rendimiento potencial de maíz, el ingeniero agrónomo Lucas Bonelli llegó desde Balcarce para contar cómo están trabajando en aquella zona del país sobre el rendimiento potencial de este cultivo. Bueno, en Balcarce estamos haciendo trabajos muy similares a los que están haciendo acá en Río Cuarto. La idea es buscar básicamente el techo de productividad ambiental. Básicamente porque en la generalidad de los casos lo que hacemos es estudiar factores de estrés que afectan a los cultivos en situaciones comunes, y está muy bueno tener el valor del techo para poder tomar un punto como referencia, ¿bien? Y saber ese techo nos orienta a cuantificar una brecha de rendimientos máximos, y esa brecha
nos orienta y nos motiva a buscar los principales factores que hacen que los rendimientos promedios no estén siendo esos máximos. Bueno, básicamente eso. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los rendimientos que han logrado en distintas campañas? ¿Alguno característico particular? Bien, bueno, en Balcarce por ahí también, al igual que acá en Río Cuarto, llegamos a techos muy parecidos, de alrededor de 20 toneladas por hectárea, que bueno, uno cuando los compara con los rendimientos medios de maíz promedio de Argentina, que estamos alrededor de 7.000, 8.000 kilos, por ahí son datos muy sorprendentes, y bueno, hoy en la jornada se discutió mucho y se charló que bueno, la gran limitante de los rendimientos medios es la oferta de agua, pero bueno, también está bueno ver cuando suplimos esa demanda de agua qué es lo que está pasando con la brecha que todavía nos falta cumplir. Gran parte puede pasar por el manejo nutricional y control de diversos estreses, y gran parte bueno, puede ser una brecha que le queda al mejoramiento de los cultivos para llegar a esos techos ambientales. ¿Bien? En el contacto que vos tenés con los productores de la zona de la costa, de la zona de Balcarce, ¿cómo es la relación de los productores con este tipo de tecnología, con este tipo de manejo que es mucho más detallista que la que se hacía a lo mejor hace 20 años atrás? Bueno, a los productores por ahí no les gusta mucho que les mostremos estos datos extremos, pero digamos por ahí la ecofisiología de cultivos lo que hace es buscar o tratar de volar sobre los límites máximos del ambiente, ¿no? Y bueno, detectar esos límites máximos ayuda a generar tecnologías para que se generen una mejora en la producción local y en la producción media de lo que es la zona, ¿no? Por ahí muchas veces chocamos con esa cara fea de que, bueno, tratamos de buscar el límite, pero bueno, es la manera de abordar y de entender la fisiología de los cultivos para ver qué queda por mejorar, qué queda por contrarrestar en esos estreses que se dan en situaciones normales. ¿Bien? Es una metodología de abordaje del estudio de la fisiología del maíz. Noticias del orden nacional: desarrollan un envase activo antimicrobiano para productos cárnicos. Profesionales del INTI, en conjunto con científicos del CONICET, desarrollaron un envase activo capaz de inhibir el crecimiento de listeria en productos cárnicos. El plástico fue probado en salchichas contaminadas y obtuvo exitosos resultados. El envase activo, elaborado por el Centro INTI Plásticos en colaboración con el Centro de Referencia para Lactobacillus, busca inhibir la proliferación de la listeria monocitogenesis, una bacteria que puede encontrarse tanto en alimentos crudos como procesados. Este microbio es causante de la listeriosis, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres embarazadas, personas de edad avanzada o cuyo sistema inmunológico está debilitado. Durante la cadena de distribución, desde el fabricante al consumidor, los alimentos necesitan estar protegidos del deterioro físico, químico y microbiológico. El uso de nuevas tecnologías de preservación en productos alimenticios de consumo masivo, como por ejemplo las salchichas, contribuye a generar un mercado de alimentos más seguro con este tipo de envases. Hace unos días atrás se realizó una jornada integrada por productores del grupo CREA, Región Centro, y también por gente de APRESIDE. En ocasión de este día, el ingeniero agrónomo Federico Bert, de la Universidad de Buenos Aires, habló de la importancia de tener en cuenta la relación entre el clima y el agro. Con amor se prende, la ternura no se compra. Yo creo que lo fundamental con los pronósticos es no ser ingenuos. Por un lado, nadie se está guardando nada que no quiera compartir. O sea, no hay pronosticadores o centros de pronóstico que sepan cuánto va a llover en tu campo en el mes de enero. Si hubiese, estaría disponible. No es técnicamente, científicamente, si quieren llamarle, posible hoy en día. Lo que tenemos disponible es lo que hay. Lo que hay no es lo que quisiéramos, seguro. Yo quiero que me digan cuánto va a llover en el patio de mi casa dentro de 42 días, pero eso no es posible. Mientras tanto, dos cosas. Tratemos de sacar el jugo a lo que hay, por un lado, y por otro lado, miremos con escepticismo
cuando se nos plantean situaciones sospechosamente o información sospechosamente precisa, sospechosamente perfecta. Respecto de la tecnología con las que se cuenta hoy, digo, por ejemplo, para medir la evapotranspiración, que antes no había, todo ese tipo de implementos y de tecnología de precisión, si quiere, ¿qué importancia tiene que el productor la use para ajustar también las inversiones? Porque son muchos los costos de inversión y después es importante recuperarlo. Sí, yo creo como en todo ámbito de la vida moderna, digamos, todo el instrumental que ayude a medir con más precisión las distintas variables del sistema es bueno. Hay que analizar particularmente caso a caso la relación costo-beneficio, porque muchas veces son tecnologías que no son del todo baratas, y uno con un poco menos de precisión pero con mucho menos costos, por ahí se la puede arreglar para de todas maneras tener una idea de cómo van evolucionando las cosas. El ejemplo puntual creo que uno puede medir la cantidad de agua almacenada en el suelo de distintas maneras, desde instalar una sonda súper compleja hasta medirla al tacto, ¿no? Obviamente, cuanto más compleja, en general, más ventajas, no siempre, pero ¿qué es lo que le interesa saber a uno como productor? Si tiene 142 milímetros o 141 o cosas más gruesas. En general, cosas más gruesas es si hay poca, nada, mucha agua, si hay horizonte, si esa agua está bien distribuida a lo largo de todo el perfil o hay horizontes secos, y ese tipo de cosas se pueden capturar con el método más simple quizás, que es medir el agua con el tacto. Entonces, digamos, como resumen, creo que todo lo que aporte en relación a medir distintas variables del sistema es bueno. Después es una cuestión empresarial definir si el costo-beneficio es favorable o no. Cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. Quinto Congreso Argentino de Agroinformática. El Quinto Congreso Argentino de Agroinformática se realiza el 16 de septiembre en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Se convoca a investigadores, tecnólogos, desarrolladores y empresas relacionadas al sector agroindustrial para que envíen trabajos relacionados con el Congreso. Para mayores informes y contactos, dirigirse al mail que figura en pantalla. Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha y dolor. Ganancias. El proyecto del gobierno para gravar con un 10% el reparto de dividendos afectaría directamente a las empresas agropecuarias, ya que tributan el 35% por ganancias y se elevaría al 41.5%. Los especialistas dijeron que se trata de una doble imposición al impuesto. Depósitos químicos. De acuerdo a un esquema presentado ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos y su Subsecretaría de Fiscalización y Control, el municipio de Adelia María va a centralizar los depósitos y centros de acopio de bidones en un solo predio. En un sitio cercano, habilitará una pista y un hangar para los aviones pulverizadores y otro depósito para las maquinarias terrestres. Llegamos al final de esta edición. Amigos de toda la región, queremos recordarles que ya están abiertas las puertas de la exposición rural de Río Cuarto. El sábado la inauguración oficial será transmitida en directo por Canal Rural. Por supuesto, los esperamos también para el fin de semana, sobre todo los de la región. Les decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.